vamos a continuar con el sistema nervioso autónomo. Recordar que en el tema anterior vimos el sistema nervioso simpático. Lo que vamos a ver hoy es el sistema nervioso parasimpático, que en muchas ocasiones realiza funciones contrarias al simpático, pero no siempre. ¿De acuerdo? Si veis un poco el aspecto general de las funciones que desarrolla el sistema nervioso simpático, veis que efectivamente es lo contrario, el parasimpático, perdón. Acordaros que el simpático promovía situaciones de actividad física, huida, estrés, lucha, ese tipo de cosas, mientras que el parasimpático, como podéis ver, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, aumenta la motilidad gastrointestinal, porque se activa sobre todo en periodos de reposo tras la comida para la digestión. La miosis, esa pupila se contrae, acordaros que es lo contrario del simpático. En el simpático se dilataba, ¿por qué? Porque no tenemos que detectar ningún peligro. Luego la pupila se puede contraer. La tensión arterial baja porque obviamente no necesitamos un mayor aporte de sangre a los músculos porque no estamos realizando ninguna actividad física. El corazón lo mismo, ha bajado el ritmo porque no necesitamos ese aporte extra. Estimula el vaciamiento intestinal y vesical. Ya repito que es importante para la digestión, y facilita la absorción de nutrientes. Todo eso lo hace el parasimpático. Anatómicamente, como podéis ver aquí, acordaros de que el simpático estaba aquí a la izquierda, el parasimpático estaba aquí a la derecha. Vimos el otro día, repito, el simpático. En el parasimpático, si en el simpático el neurotransmisor principal era la noradrenalina, en el parasimpático es la acetilcolina. Y funciona mediante receptores colinérgicos. Si vemos un poquito más en detalle, este era el simpático, acordaros, dos neuronas que conectan el sistema nervioso central con un órgano, en este caso los vasos sanguíneos, por ejemplo. Las dos neuronas hacen sinapsis en los ganglios, acordaros que en el simpático era en la cadena de ganglios paravertebrales, y la segunda neurona emitía noradrenalina para inervar a los vasos y en este caso cerrarlos. Bueno, en el parasimpático también hay dos neuronas, pero ya comenté que la segunda neurona es mucho más corta porque el ganglio, que está aquí, está muy cerca del órgano inervado, el que sea. Por ejemplo, un músculo gastrointestinal. Y esta segunda neurona lo que produce es acetilcolina, que es el neurotransmisor que en este caso va a realizar la acción parasimpática. Por ejemplo, si hay un músculo gastrointestinal, pues lo contraerá, porque acordaros que es un sistema que se desarrolla entre otras muchas cosas, para la digestión. Y vuelvo a recordar la diferencia con el sistema somático, en el cual anatómicamente solo hay una neurona, no hay dos. Y esa neurona también emite acetilcolina. Es un poco confuso porque acetilcolina la veis que está aquí, en el parasimpático, inervando a los órganos del parasimpático, pero también está aquí, en los ganglios, juntando a la primera y la segunda neurona, del simpático y del parasimpático, y también está aquí, en el eferente somático, inervando al músculo esquelético voluntario. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la acetilcolina que está en azul, es decir, la inervación del órgano por la neurona parasimpática. Vamos a seguir un poco en el esquema que vimos el otro día, pero bastante más resumido, es decir, vamos a empezar por cómo se sintetiza la acetilcolina. Había el otro día un precursor, que era la tirosina, ahora tenemos un precursor que es la colina. La colina entra gracias a un transporte activo en la neurona, y una vez que está dentro, acordaros que la noradrenalina necesitaba varias reacciones para sintetizarse. La acetilcolina solo necesita una reacción, que es esta reacción en la cual la colina acetiltransferasa le transfiere un grupo acetilo. Se libera coenzima A y tenemos acetilcolina. El paso contrario es gobernado por la acetilcolinesterasa, que rompería ese enlace y queda colina otra vez. De cualquier manera, la acetilcolina, igual que pasaba en el sistema nervioso simpático, es vulnerable a las digestiones enzimáticas dentro de la neurona, por eso hay que vesiculizarla. Y cuando nos llega una señal de que, por ejemplo, acabamos de comer, nos vamos a echar la siesta y necesitamos empezar a mover el tracto gastrointestinal para hacer la digestión y enlentecer el corazón, etcétera, etcétera, llega una señal nerviosa, eso provoca una despolarización, se abren canales de calcio, exactamente igual que ocurría en el simpático. Las vesículas llenas de acetilcolina migran hacia el exterior y se liberan la acetilcolina. Y ya tenemos acetilcolina en el espacio sináptico, que es este espacio entre la neurona y el órgano inervado. Ahora bien,
Cuando ya tenemos mucha acetilcolina, existen varios mecanismos de control para evitar que haya demasiada acetilcolina. Uno de ellos es que cuando se libera la acetilcolina en una cantidad significativa, ese transporte activo de colina se cierra. Es decir, no entra más colina para no sintetizar más acetilcolina dentro de la neurona, no hace falta porque ya hay mucha. Bien, esta acetilcolina que está aquí en el espacio sináptico, obviamente interacciona con sus receptores, que ya veremos quiénes son, en este órgano. El órgano puede ser, por ejemplo, el corazón. Ya sabéis que el parasimpático en el corazón va a enlentecer el ritmo. No nos hace falta para nada si estamos echados a la siesta después de comer que el corazón vaya rápido, por eso el ritmo se enlentece. Pero aparte de activar receptores postsinápticos, esa acetilcolina, cuando ya no hace falta, hay que degradarse. Si ya te levantas de la siesta y vas a salir a correr, ese parasimpático tiene que eliminarse. Así que esa acetilcolina se degrada. Esta enzima que la degrada, que puede estar tanto en el órgano inervado como en la propia neurona, se llama acetilcolinesterasa y se abrevia así, ACH. Acetilcolinesterasa es exactamente la misma acetilcolinesterasa que está dentro de la neurona. Y el producto, por lo tanto, es colina. Y acordaros que existían unos autorreceptores o receptores de control, como queráis llamarlo. Son receptores presinápticos que están antes de la sinapsis para arriba, es decir, en la neurona que emite la acetilcolina, que la libera. Y esa acetilcolina, igual que ocurría con la noradrenalina, es capaz de activar esos receptores presinápticos para inhibir su propia liberación, otro mecanismo de control. Y no solamente la acetilcolina es capaz de activar esos receptores presinápticos, sino que la noradrenalina también. Tiene sentido, porque si la mayoría de las veces, que no siempre, pero si la mayoría de las veces el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen funciones contrapuestas, es lógico que el neurotransmisor de una pueda inhibir la liberación del neurotransmisor del otro sistema. Es decir, la noradrenalina, gracias a la activación de estos receptores presinápticos, inhibiría la liberación de acetilcolina en el sistema parasimpático y la acetilcolina haría lo propio en el simpático, inhibir la liberación de noradrenalina. Bueno, ya he dicho que activan receptores postsinápticos en el órgano inervado. ¿Quiénes son estos receptores? Los receptores de la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático se llaman receptores muscarínicos. Muscarínicos. Ahora explico por qué tiene ese nombre. Repito, son los responsables de la inervación parasimpática postganglionar, es decir, en el órgano inervado. Y hay que diferenciarlos de los receptores nicotínicos. Ya he dicho que es confuso porque la acetilcolina está en muchos sitios. Está efectivamente en el parasimpático, que es lo que estamos viendo hoy, pero también está en la inervación del músculo esquelético, que lo veremos en temas próximos, o está también en la sinapsis que se produce entre la primera y la segunda neurona en el sistema nervioso autónomo, en los ganglios. Bueno, pues en el caso del músculo esquelético y en el caso de los ganglios, los receptores no se llaman muscarínicos, se llaman nicotínicos. Estos nicotínicos, repito, están en la unión neuromuscular y en los ganglios. Y además también en el sistema nervioso central también hay receptores nicotínicos. Y hay que diferenciarlos, vuelvo a decir, de los receptores muscarínicos, que son los que nos interesan hoy porque son los receptores que median las funciones del parasimpático. Y hay 3 receptores muscarínicos conocidos. Hay más, pero bueno, hay 3 importantes. M1, M2, M3. Y se les conoce por el nombre de su localización principal. M1 nerviosos, M2 cardíacos, M3 glandulares o de músculo liso. Vamos a verlo un poquito en detalle. M1, los nerviosos, ¿dónde están? Sobre todo en el sistema nervioso central, obviamente, y también en glándulas. El mediador, es decir, la proteína G que está asociada a ese receptor, ese segundo mensajero que aumenta o disminuye sus niveles gracias a la interacción de la acetilcolina con el receptor, es el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que son segundos mensajeros que ven sus concentraciones aumentadas cuando la acetilcolina activa ese receptor M1. Y si, por ejemplo, está localizado en las glándulas gástricas, pues una activación de la acetilcolina al receptor M1 provocará un aumento de la secreción gástrica. Los receptores M2, ¿dónde están? Son cardíacos, luego están en el corazón y también en el músculo liso gastrointestinal. Pero la localización principal es la cardíaca, la del corazón. Y en este caso veis, curiosamente, que el segundo mensajero disminuye. Es el AMP cíclico en este caso. Una activación del receptor M2
por parte de la acetilcolina va a disminuir los niveles de AMP cíclico. Por eso, una disminución de niveles de AMP cíclico lleva a una disminución del ritmo cardíaco. Hay una inhibición cardíaca. Y estos M2 también son los autorreceptores, es decir, esos receptores presinápticos que inhiben la liberación de acetilcolina que he comentado anteriormente. Esos también son M2. Y por último, los M3, glandulares de músculo liso, pues ¿dónde están? Pues en las glándulas, gástricas o salivares, y en el músculo liso, gastrointestinal. También hay algunos en los vasos. El mediador en este caso es el inositol trifosfato. ¿Y qué produce? Pues en las glándulas gástricas y salivares, pues secreciones, saliva o secreción gástrica. En el músculo liso, contracción del músculo liso. Recuerdo que es un sistema que está destinado en una parte muy importante a la digestión. Y se produce una vasodilatación, pero no porque directamente una activación del M3 en los vasos produzca una vasodilatación. No, los vasos tienen muy poquita inervación parasimpática. Lo que ocurre es que el parasimpático, gracias a esa activación M3, produce una síntesis de óxido nítrico y óxido nítrico en el endotelio. Y óxido nítrico es un vasodilatador potente. Así que es una vasodilatación indirecta, no directamente no se pulsa el interruptor M3 en los vasos y se ensancha el vaso, no, sino que el M3 al activarse con la acetilcolina aumenta niveles de óxido nítrico y ese óxido nítrico es el que llega al vaso y lo dilata. Todos estos M1, M2 y M3 también están en el sistema nervioso central y repito que existen otros más, M4, M5, pero bueno, como la función no está demasiado esclarecida todavía, nos quedamos con nerviosos M1, cardíacos M2, glandulares de músculo liso M3. Vamos con, digamos, lo que nos importa, que es la parte de farmacología. Vamos a ver fármacos que estimulan esta transmisión parasimpática, es decir, agonistas muscarínicos, activan esos receptores de acetilcolina y por lo tanto van a mimetizar las acciones del parasimpático. Antagonistas muscarínicos, fármacos que van a bloquear estos receptores y por lo tanto van a inhibir las acciones del parasimpático. Y después fármacos de acción indirecta, es decir, que no activan o bloquean los receptores, sino que intervienen a otros niveles, fármacos de acción presináptica e inhibidores de la acetilcolinesterasa. Vamos a empezar por los agonistas muscarínicos. Si son fármacos que mimetizan las acciones del parasimpático, se llaman parasimpáticos miméticos. Simulan, por tanto, una situación de saciedad, de reposo, porque para eso está el parasimpático. Pensar en la diapositiva del perro haciendo la digestión. Efectos, pues ya lo sabéis, porque ya sabéis los efectos que hace el parasimpático. ¿Qué van a hacer estos fármacos, por ejemplo, a nivel cardiovascular? Disminuir el gasto cardíaco y disminuir la tensión arterial, porque por vasodilatación, repito, indirecta, ya que es el óxido nítrico el que indirectamente va a producir esa vasodilatación. En el músculo liso que no están los vasos, contracción. Contracción del músculo liso gastrointestinal, contracción del músculo liso bronquial, contracción del músculo liso vesical. Repito que se promueve el vaciamiento vesical también. Más cosas. En las glándulas, secreciones. Sudoración, lacrimeo, salivación, secreción bronquial. Las secreciones siempre se estimulan por el parasimpático. Efectos centrales, no muchos. ¿Por qué? Porque estos fármacos normalmente no pasan bien la barrera hematoencefálica, que ya sabéis que es una barrera sanguínea que protege al cerebro para que en el cerebro no entren agentes extraños. Si entraran, porque hubiera una dosis muy alta, una intoxicación, podemos tener temblores o convulsiones. Y en el ojo, ¿qué produce el parasimpático? Lo contrario con el simpático. Acordaros que el simpático dilataba la pupila, acordaros de las anfetaminas. En el parasimpático se contrae la pupila. Hay una miosis, una reducción de la presión intraocular también. Esa reducción de la presión intraocular nos va a permitir alguna aplicación clínica que ahora veremos. ¿Quiénes son los agonistas muscarínicos? Pues no hay muchos, ¿vale? Porque si os dais cuenta, no habrá muchas situaciones clínicas en las que queremos desarrollar el parasimpático. Podríais decir, bueno, ¿y por qué no damos acetilcolina directamente? ¿Qué mejor fármaco que la propia acetilcolina para mimetizar las acciones del parasimpático? No, porque la acetilcolina se metaboliza enseguida con la acetilcolinesterasa que hay en el plasma incluso. Si tú inyectas a alguien acetilcolina, antes de llegar a ningún sitio se ha metabolizado en el plasma, se ha destruido, muy inestable. De manera que se utilizan ésteres de acetilcolina, es decir, derivados químicos de la acetilcolina, por ejemplo, betanecol, que se utiliza en la hipotonía vesical, cuando hay dificultad de eliminación de la orina. Por esta falta de tono muscular se utiliza el betanecol, que va a contraer, va a promover ese vaciamiento vesical.
Pilocarpina en el glaucoma, porque ya he dicho que el parasimpático y estos fármacos parasimpáticos miméticos, por tanto, disminuyen la presión intraocular. Y os voy a comentar algo de la muscarina. La muscarina es un alcaloide, no es un fármaco. Es una sustancia natural que se encuentra en algunos hongos, en setas, y producen intoxicaciones. Las setas venenosas, no todas tienen muscarina, pero algunas sí. Y el tipo de intoxicación que producen es una intoxicación colinérgica, es decir, del parasimpático. Si nosotros exageramos al máximo las funciones del parasimpático, ya tenemos lo que es una intoxicación colinérgica. Es decir, vamos a tener broncoconstricción, disnea. ¿Por qué? Porque el parasimpático se contrae los bronquios, porque no queremos que entre mucho aire, porque en principio no vamos a estar corriendo, estamos sentados o acostados haciendo la siesta. Así que en una intoxicación se cerrarán los bronquios, disnea. Tendremos hipotensión, muchísimo óxido nítrico vasodilatando vasos, hipotensión, bradicardia. El parasimpático, repito, disminuye el grado de fuerza y la contracción, de fuerza de contracción y ritmo cardíaco. En fin, los síntomas de la intoxicación son las funciones del parasimpático llevadas al extremo. Hay un antídoto y el antídoto se llama atropina. Atropina es un parasimpático lítico y ahora lo vamos a ver despacito. Es un parasimpático lítico y es obvio que el mejor parasimpático lítico que hay, que es atropina, se use como tratamiento para una intoxicación con un parasimpático mimético, que es la muscarina. Esta es la manita faloides, es una seta venenosa mortal. Si no te llevan a un médico en minutos, estás muerto. La manita faloides tiene muscarina y mueres por estos síntomas que acabo de comentar. Esta seta, al que le gusta la historia, muy utilizada en la Roma antigua. En Roma hubo un periodo en el cual los emperadores eran asesinados casi por decreto, uno detrás de otro, y varios de ellos murieron envenenados, y alguno como Claudio, el emperador Claudio, envenenado por esta manita faloides. La mujer, por cierto, mató al emperador Claudio. Esta es la manita muscaria. Alguien diría, con razón, que la manita muscaria debe ser la que más muscarina tenga y por eso se llama así. Pues no, la manita muscaria tiene baja toxicidad muscarínica, pero no es venenosa, pero sí es, vamos a llamarla, por decirlo suavemente, intoxicante. Tiene efectos centrales alucinógenos. No son las setas que podéis pensar, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de setas alucinógenas. Esta tiene muscarina. Os cuento, por ejemplo, en el siglo XVIII, sí, porque fue en 1780 y tantos, hay un libro de un explorador inglés que viaja a Asia, a la estepa asiática en el noreste, y empieza a encontrar unas tribus y empieza a encontrar que estas tribus actúan de manera extraña. La gente actúa de manera muy extraña, por decirlo otra vez suavemente. Investiga un poco y cuando llega a una aldea ve que es que el jefe de cada aldea tiene un pequeño huertito y en el huerto crecen este tipo de setas. Las mujeres del jefe, porque tenía varias, mastican estas setas y con la masa que realizan hacen salchichas. Y entonces el jefe y su familia comen esas salchichas. Y por lo tanto, bueno, pues están completamente drogados. Están con estas setas alucinógenas drogados durante días. Pero claro, ¿por qué todo el pueblo está así, está drogado? Porque el jefe, después de comer, orina en una vasija y esa vasija se pasa por el pueblo y beben de la orina del jefe. Porque estos alcaloides, la muscarina, el metabolito de la muscarina sigue siendo activo, incluso algunos más activos todavía en la orina. Con lo cual, de una sola seta, cuenta el libro que con una sola seta de estas salchichas que se hacían, podía estar una aldea entera durante 7 días de fiesta. Si a alguien le gusta leer, ya ha leído Alicia en el País de las Maravillas, que es una historia de niños, pero digamos que hay un trasfondo, si se lee entre líneas, hay un episodio bastante curioso en el cual Alicia, es todo muy hippie, porque Alicia habla con una oruga que está fumando una cachimba encima de una seta, en fin, es todo bastante hippie. Y veis aquí, esta es una ilustración del libro original, y veis que la seta es una manita muscaria. Y si os acordáis, Alicia hay un momento en que se hace grande o se hace muy chica, cuando comía de la seta, se hacía muy grande.
Un síntoma de la manita muscaria es la macropsia, verse mucho más grande de lo que eres, verse como un gigante. Entonces parece que Lewis Carroll, el escritor, aparte de ser un reconocido pederasta, pues también le gustaba la muscaria, la manita muscaria, porque está describiendo básicamente síntomas de las alucinaciones que produce esta manita muscaria. De hecho, en la tienda de Disney, si alguien entra, se ve una manita muscaria diciendo cómeme, mordisquéame, que es nibble en inglés. Pero es eso, es lo que describe Lewis Carroll en este episodio de Alicia en el País de las Maravillas, es un síntoma de la intoxicación por amanita muscaria. Bien, estos eran los parasimpáticos miméticos, repito, no tienen unas actividades clínicas, digamos, muy extendidas y tienen este problema de la intoxicación por muscarina. Vamos a hablar de los parasimpáticos líticos, que obviamente bloquean la actividad parasimpática, y vamos a hacerlo tomando como referencia el farmacotipo, que es el mejor parasimpático lítico, que es la atropina. Efectos justo los contrarios del parasimpático, es lógico, parasimpático lítico. Y vais a ver ahora que muchos de estos efectos son los mismos que daban los simpático-miméticos. Es lógico. Dos sistemas que en general tienen actividades contrapuestas. Obviamente un simpático mimético tendrá las mismas funciones que un parasimpático lítico. Por ejemplo, atropina a nivel cardiovascular, taquicardia. A nivel de músculo liso, en vez de contracción como producían los parasimpáticos miméticos, relajación. Relajación del músculo liso gastrointestinal, bronquial o vesical. En las glándulas, en vez de promover las secreciones, inhibir las secreciones. Efectos centrales no tienen normalmente, a no ser, por lo mismo, no pasan la barrera encefálica, a no ser que haya una intoxicación. En este caso, la atropina se encuentra también en plantas. Estas plantas tienen unas bayas. Si alguien come de estas bayas, puede tener una intoxicación por atropina y producir agitación o hipertermia. No tienes ni siquiera que comer bayas. Te puedes comer un conejo de caza y ese conejo es resistente a la atropina porque lleva comiendo bayas de atropina durante generaciones. Pero tú no eres resistente a la atropina, con lo cual cuando te comes la carne de ese conejo que lleva comiendo atropina toda su vida, con estas bayas vas a intoxicarte por atropina. Y eso ocurre. En el ojo se utiliza para la midriasis, igual que los simpáticos miméticos. La midriasis es dilatar la pupila. Ya podéis imaginaros qué función tiene, terapéutica. Más que terapéutica, diagnóstica. Y aumenta la presión ocular. Vamos a ver algunas utilidades. La atropina, como tal, repito, está un poco obsoleta, un poco bastante. De hecho, se usaba en la Edad Media. Si veis el nombre de la planta que produce la atropina es la belladona. Pero belladona en italiano es belladonna, que es mujer guapa. ¿Por qué? Porque la atropina se utilizaba en la Edad Media como colirio, más que en la Edad Media, en el Renacimiento, en Italia, como colirio para dilatar la pupila. Las mujeres lo usaban para tener unos ojos más vistosos. ¿Para qué se puede utilizar? Repito que está bastante en desuso. Se utilizaba asociado en anestésicos en cirugía para disminuir las secreciones bronquiales. Si alguien está intubado, lo que tú no quieres es que aumenten las secreciones bronquiales y podemos tener un problema. Pero a la vez que estás disminuyendo las secreciones bronquiales con esta atropina, lo que estás haciendo también es aumentar el ritmo cardíaco, porque la atropina, repito, tiene esas propiedades. Y tú lo que no quieres es que a un enfermo que está anestesiado, que lo estás operando, tenga una taquicardia. Así que ya no se usa para eso. Inhibe el broncoespasmo, se ha utilizado mucho tiempo en el asma. Es espasmolítico, porque relaja el músculo gastrointestinal. Se utilizaba o se puede utilizar para el examen ocular, porque dilata la pupila. Si habéis ido al oftalmólogo alguna vez para que os examinen el fondo del ojo, os ponen un colirio y se dilata la pupila, pero no ven nada durante ciertas horas. Ya no se usa atropina, repito, pero se podría utilizar. Y repito, el uso principal sería para el tratamiento de la intoxicación de un parasimpático mimético, como puede ser la muscarina o como puede ser los órganos fosforados que veremos en un minuto. Otros fármacos parasimpáticos líticos que sí se utilizan ahora, escopolamina, por ejemplo, asociada con anestésicos para disminuir las secreciones, igual que la atropina, pero este fármaco tiene poca acción en el corazón, con lo cual no vamos a tener el problema añadido de las taquicardias. Butilescopolamina es un fármaco muy utilizado, es la buscapina. No sé si os suena, la buscapina es muy utilizada en cólicos, porque es antiespasmódico, es decir, disminuye los espasmos. Bromuro de hipertropio se utiliza en el asma,
porque es broncodilatador. Repito, estamos en contra del parasimpático. Si el parasimpático contrae los bronquios, si vamos en contra del parasimpático, abrimos los bronquios, que es lo que queremos en un asmático. Si veis, la sequedad de boca se pone aquí como efecto adverso. ¿Por qué sequedad de boca? Porque, perfecto, contraemos los bronquios, pero disminuimos las secreciones. Por eso las personas que toman bromuro de hipertropia para el asma tienen ese problema, sí, problema menor, pero tienen ese problemilla de que tienen muy poquita secreción salivar. Bien, hasta aquí los agonistas muscarínicos parasimpático-miméticos y antagonistas muscarínicos parasimpaticolíticos. Y ahora vamos a ver fármacos que afectan al parasimpático de manera indirecta, sin tocar los receptores. Los fármacos de acción presináptica, es decir, que se producen de la sinapsis para arriba, no voy a dar ningún nombre porque no se utilizan en clínica casi, y sin casi no se utilizan. Hay inhibidores de la síntesis de acetilcolina, que lo que hacen es ese transportador que metía la colina dentro de la neurona, bloquearlo, con lo cual no se sintetiza acetilcolina. Pero aparte de eso, un poco más, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a quedar ahí. Y después hay unos inhibidores de la liberación de acetilcolina. No tocan la síntesis, pero inhiben la liberación. En este caso tenemos otra toxina. Es la toxina botulínica. Supongo que os suena porque es responsable de intoxicaciones alimentarias muy, muy graves, en muchos casos mortales, producida por Clostridium botulinum. Y lo que produce es una parálisis parasimpática, que puede llevar a la parálisis respiratoria, porque ese cese del tono muscular de los bronquios los paraliza. Y el problema con esto, no el problema, sino la aplicación que se le ha buscado, no tiene que ver con el parasimpático, sino tiene que ver con la unión neuromuscular. Recordar que la acetilcolina también es muy importante en la inervación del músculo esquelético. Bueno, pues la toxina botulínica no es más que el principio activo del Botox. Esas inyecciones subcutáneas que se introducen lo que hacen es paralizar el músculo, porque la acetilcolina no se libera y si no se libera la acetilcolina no se activa la contracción muscular. Por eso se quitan las arrugas y por eso también es la expresión artificial, en mi opinión por lo menos, de las personas que se ponen Botox, porque no es un músculo relajado, no es un músculo que no se contraiga, es un músculo paralizado. Y de ahí la expresión, ya digo, para mí un poco robótica, de las personas que lo utilizan, porque lo que estamos haciendo es impedir que la acetilcolina contraiga los músculos. Pero repito, esta parte sería para la unión neuromuscular, ¿vale? No tiene que ver con el parasimpático, simplemente es la inhibición de la liberación de acetilcolina como utilidad en la unión neuromuscular para pues, disminuir las arrugas y de paso quitar la expresión facial. Por último, vamos a hablar de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí cuidado, porque cuando uno habla de inhibidores de la acetilcolinesterasa o anticolinesterásicos, parece que son fármacos que van a inhibir la función parasimpática, porque se llaman inhibidores. Pero si veis, lo que inhiben es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es lo que degrada la acetilcolina. Si tú inhibes la degradación de la acetilcolina, en realidad lo que estás es aumentando los niveles de acetilcolina, obviamente, y por lo tanto promoviendo el parasimpático. Así que los inhibidores de la acetilcolinesterasa o anticolinesterásicos son parasimpático-miméticos indirectos. Son indirectos porque no tocan los receptores, pero son parasimpático-miméticos porque van a aumentar los niveles de la acetilcolina al impedir su degradación. Y estos son otros fármacos que normalmente son más importantes en la unión neuromuscular. En el parasimpático no lo son tanto. Pero como es el mismo grupo, los voy a citar aquí. Se dividen en 3 grupos dependiendo de la duración de la acción sobre la acetilcolinesterasa, es decir, de la duración de esta inhibición de la acetilcolinesterasa. El hidrofonio, por ejemplo, es un fármaco de acción corta y sirve como antídoto contra curalizantes, que no voy a explicar ahora lo que es, porque lo voy a explicar en el tema siguiente. Son fármacos bloqueantes musculares, pero lo explicaré bien en el tema siguiente. Y sirven para el diagnóstico de la miastenia grave, que es una enfermedad que cursa con debilidad muscular. Tú das hidrofonios y ves un poco la respuesta del paciente, pero solo vale para el diagnóstico, no vale para el tratamiento porque son fármacos de acción muy corta. Tendrías que estar tomando hidrofonio cada 5 minutos, no tiene sentido. Pero para el diagnóstico sí vale. Pero repito, estaríamos hablando de la unión neuromuscular, no del parasimpático. En la acción intermedia sí tenemos algún fármaco que actúa en el parasimpático, como la fisostigmina.
porque es un alcaloide natural y estamos reduciendo la presión intraocular, que es una función del parasimpático, y por eso se puede utilizar para el glaucoma. La neostigmina y piridostigmina, que son otros alcaloides también naturales, se utilizan para el tratamiento de la miastenia. Estos sí se pueden utilizar como tratamiento porque son más estables que el hidrofonio, la inhibición de la acetilcolinesterasa dura más tiempo y se puede utilizar para el tratamiento de la miastenia grave, repito, en la unión neuromuscular otra vez. Ahora nos hemos ido del parasimpático. Siento, digamos, mezclar las dos aplicaciones, pero es el mismo grupo de fármacos, por eso los comento a la vez. Neostigmina y piridostigmina para el tratamiento de la miastenia. ¿Por qué pone aquí más atropina? ¿Por qué se administran más atropina? Bueno, porque estos fármacos, repito, efectivamente, tú los das en la unión neuromuscular para inhibir la acetilcolinesterasa, aumentar la acetilcolina y, por lo tanto, mejorar la contracción muscular, pero son fármacos parasimpáticos miméticos. Vamos a tener un montón de reacciones adversas parasimpáticas. Por ejemplo, disminuirá la frecuencia cardíaca, aumentarán las secreciones, se contraerán los bronquios, todo eso no lo queremos. Tú lo único que quieres en estos pacientes es mejorar la contracción muscular, no todos esos problemas parasimpáticos. Por eso además atropina, porque atropina es un parasimpático lítico que lo que hace será contrarrestar estos efectos adversos parasimpáticos, mientras que todavía tenemos la fuerza de acción muscular mejorada en la unión neuromuscular. Así tenemos acción corta, acción intermedia y los tenemos irreversibles también, es decir, que la inhibición de la acetilcolinesterasa es muy fuerte e irreversible. Y estos son órganos fosforados. Órganos fosforados en realidad no son fármacos. De hecho, se desarrollaron como gases de guerra. Si os suena el gas sarín. El gas sarín se ha utilizado en ataques terroristas y ahora lo comentaremos en alguna guerra. Y no solamente son gases que se utilizan con fines bélicos, sino también son pesticidas, insecticidas. Cuando la avioneta fumiga en los campos, ¿lo habéis visto alguna vez? Muchas veces son órganos fosforados. Sobre todo también se utilizan como antihelmínticos, ¿vale? Para infestaciones por gusanos. ¿Qué hacen estos órganos fosforados? Bueno, pues estimulan la actividad parasimpática, pero la estimulan muchísimo, porque la inhibición de la acetilcolinesterasa es irreversible. Entonces hay una gran estimulación de la actividad parasimpática. ¿Qué va a ocurrir entonces? Aumentarán las secreciones, provocaremos broncoconstricción, hipotensión por todo ese óxido nítrico que se libera, bradicardia, es decir, y descenso de la presión intraocular, que es lo de menos, porque con lo otro ya tenemos bastante para morirnos. Todo eso son situaciones derivadas de un exceso de parasimpático en el organismo por una intoxicación o con un gas de guerra o con un insecticida que esté hecho de órganos fosforados. Repito, estos no son fármacos, de hecho son gases que están hechos para matar a las personas, tal cual. Hay un antídoto que es la pralidoxima, que está asociado a atropina. La pralidoxima lo que va a hacer es liberar la enzima, es capaz de liberar la acetilcolinesterasa, por lo menos un poco, ¿vale? Es irreversible, pero la pralidoxima lucha y es capaz de liberar esa acetilcolinesterasa y además damos atropina para, digamos, neutralizar todos estos síntomas parasimpáticos. Es decir, es una doble terapia. Primero, liberamos la enzima inhibida para que se pueda recuperar y por lo tanto degradar ese exceso de acetilcolina que tenemos. Y segundo, intentamos paliar los síntomas lo antes posible porque son síntomas muy, muy graves. Para eso va atropina. Vamos a ver un ejemplo de una película de Hollywood, así que ya adelanto que tiene bastantes inexactitudes y la película es realmente infame. Es una película de Nicolas Cage, se llama La Roca. Bueno, infame es entretenida, pero en fin, no es nada del otro mundo, es Nicolas Cage. Y vamos a ver un poco cómo se utiliza esa atropina para un ataque con gas sarín. Esto no es buena señal. Hola, muñequito lindo. Mira, Stan. Hola, Marvin. Stanley. Marvin, no. Hola, Stan. ¡Joder! ¡Apártalo! ¡Apártalo! Santo Dios. Aguantad, chicos. Limpiaremos la cámara en 50 segundos. Muy bien, tengo una mala noticia y una noticia pésima. La mala noticia es que el gas es corrosivo y se está comiendo nuestros trajes. ¡Lo tengo por toda la mano! La pésima es que hay suficiente explosivo C4 y gas venenoso como para volar la cámara y matar a toda la gente del edificio. ¡Desactivadlo! ¡Todo el mundo fuera de la sala! ¡Selladnos dentro! ¡Y no se aspersores, Bonner!
rápido. Se está comiendo mi puto traje, ¿vale? Joder. ¿Qué pasa con el agua? ¿Y los aspersores? Estamos en ello, es solo un problema de caudal. Es un problema muy grave, Loner. ¡Repáralo! Estoy en ello. ¿Cuánto tiempo marca el detonador? 1 minuto 10. ¡Mira esto! Despejaremos la sala. Diles que se inyecten la atropina. La atropina, Eisenbury. ¿Qué? ¿Dónde está el agua, Loner? 1 minuto. Marvin, la atropina, cógela. Inyéctatela, ábrelo e inyéctatela. Y haz que él se la inyecte. ¿Dónde coño está el agua? Aparte eso de mí. Por lo que más quieras, Phil, arréglalo. Stan, inyéctate la atropina. Estamos jodidos. ¿Qué coño estás esperando? ¡Clávate esa maldita aguja, Stan! ¡Hay que joderse! ¡Hay que joderse! 40 segundos. Si ese traje se funde, si moriremos todos. Inyéctatela en el corazón y luego desactiva la bomba. ¡Vamos, hazlo! Y si no acierto en el corazón, no veo un carajo. ¡Hacedlo ya! ¿Sabéis cuánto mide esto? ¿Y pretendéis que me lo clave en el corazón? ¿Estáis bien de la cabeza? ¿Ya está? Sí, creo que sí. Bien, vamos allá. Aspersores activados. ¿Cuánto tiempo queda? 20 segundos. No lo conseguirá. ¡Te haré vomitar mi millón de pavos! ¡Muere! ¡Cómetela! Bien, en fin. Repito, no es tan dramático, no son ni mucho menos jeringas normales con una aguja así, es una especie de pistola autoinyectable y no hace falta acertar al corazón con una pierna, ¿vale? Y tiene pralidoxima y atropina. Mirad lo que os comentaba. Esto es un voluntario, un experimento real que se hizo con un voluntario que no sé por qué se dejó gasear con gasarín, con ventilación asistida, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez gaseado con el gasarín, veis que el 100% de colinesterasa funcionaba. Cuando tú metes el gasarín, de repente la colinesterasa deja de funcionar. Y aquí, supongo que se apiadarían del pobre voluntario, le inyectaron la pralidoxina. Y veis cómo se libera la acetilcolinesterasa poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco, que tardas 1 hora en tener unos niveles de colinesterasa del 70%. Por supuesto, se le administra también atropina para poder contrarrestar los síntomas parasimpáticos. Y lo que os decía de que se ha usado como gas bélico, en los años 80, Saddam Hussein, que gobernaba Irak, atacó a los kurdos, movimiento separatista de Irak, y murieron más de 5.000 personas en 1988, porque bombardeó básicamente un poblado, una ciudad, con gasarín. Y ahora en Siria, hace 3-4 años, y podéis verlo en YouTube, y os advierto que es duro de ver, porque se ve a la gente cómo muere con este gasarín, y no hay mucho que hacer. Si no tienes la atropina y la pralidoxima, de hecho no hay nada que hacer. Y en Siria tenéis todos estos ataques registrados del gobierno de Al-Assad se supone, contra la resistencia, pero bien, lo que estuvo haciendo fue bombardear ciudades con gasarín. Y estos son los síntomas que os comentaba, muchos de ellos, repito, producto de una actividad parasimpática exacerbada. Bien, pues con esto hemos terminado el sistema nervioso autónomo. Hemos visto el simpático, hemos visto el parasimpático, y lo que ahora vamos a ver luego en el siguiente tema será la transmisión en la unión neuromuscular y en los ganglios.